Historia social y económica de la República Dominicana. Un ensayo de Eduardo Aguiar sobre el libro de Roberto Casá. Es la orden de los Jerónimos quienes están a cargo de la isla después de la muerte del rey Fernando. Son los que introducen el cultivo de la caña de azúcar. Deciden usar la mano de obra negra y esclava y promueven este modelo económico por medio de préstamos de fondos públicos. En 1519 comienzan rebeliones de indios a las cuales se le unían algunos esclavos. Estas rebeliones tenían características distintas y ya los indios conocían el idioma, las tácticas de guerra españolas y sus armas ya no eran solo arcos, flechas y piedras. Estas rebeliones son más exitosas ya que la población de colonos menguaba debido a la escasez de oro y el descubrimiento de tierras más ricas. Se describe el levantamiento del cacique Enriquillo, la logística que usaba en la guerra de guerrillas, cómo crearon un modo de producción de sustentabilidad lejos de los poblados españoles, pero no se da mucho detalle de la derrota del levantamiento. Al llegar a la exposición sobre la época colonial, el autor presenta un análisis económico del desarrollo de la industria azucarera. Se expone hasta la cantidad de dinero que se necesitaba para establecer un ingenio. Esta industria tiene un crecimiento continuo de 1520 a 1580. En el 80 hay una baja drástica. Los ingenios de la época llegaron a construir fortificaciones militares para protegerse de ataques piratas y de cimarrones. En esta época comienzan las rebeliones de esclavos negros. La época de gloria de la colonia fue de 1520 a 1605, donde la economía concentraba en los ingenios, las estancias y los hatos. Después del descubrimiento de oro en México y Perú, la importancia administrativa de la española dura hasta 1560, cuando esta función se transfiere a La Habana. Esto tiene como consecuencia la reducción del comercio entre la isla y España y el incremento del contrabando con las otras islas. La ganadería se convierte en la segunda industria. A principio se exportaba ganado vivo y carne salada para las nuevas colonias, pero para mediados de siglo esta se convierte en la primera industria cuando comienza a exportar a España cueros de ganado vacuno. En los años de mayor apogeo se sacrificaban hasta 200,000 cabezas de ganado solo para vender el cuero, ya que la carne no se usaba por lo reducido de la población. La necesidad que tenía España de oro y plata por un alto endeudamiento reduce la importancia del comercio agrícola. La invasión e intervención constante de piratas es otra razón por la cual pierde comercio la isla, ya que los navíos del comercio no se atreven a desembarcar en ella. Esto obliga al contrabando con naciones enemigas y piratas. Se habla de la invasión de Drake,
pero muy por encima no se habla de cómo ocurre ni cuánto dura. Esto es algo que Casá hace a menudo, omite información o menciona información tomando por sentado que el lector sabe de lo que se está hablando. La tercera industria es la de las estancias que primero producían cañafístola, un purgante natural, jengibre y guayacán. Para fines de siglo el jengibre se convierte en primer producto agrícola. Esclavos de la caña no excedían de 5.000. El resto se repartía entre estancias, hatos y trabajos diestros de la ciudad, aunque para mediados de siglo existían muchos negros libertos y mulatos que ejercían trabajos artesanales y domésticos. La práctica de jornal permitía que los esclavos trabajaran libremente a cambio de 1% para el amo. Y aquí el autor presenta un dato que sería maravilloso investigar a profundidad. La práctica del jornal hizo posible la aparición de un hampa llamado ganadores, por medio de los cuales los jornaleros se confabulaban con los cimarrones para desarrollar transacciones económicas. Esta operación de transacciones ilícitas fue tan exitosa que los ganadores llegaron a tener más dinero que muchos blancos. Otro movimiento rebelde es la creación de palenques que duran hasta el siglo XIX. Estos palenques comenzaron con cimarrones y el residuo de indios que quedaban. Desarrollaron comunidades autosuficientes en los bosques de la isla. La campaña cimarrona dura hasta finales de siglo, cuando son eliminadas por medio de engaños y violencia. La devastación de 1605 a 1606 fue un golpe mortal para el desarrollo económico de la isla. Este es el siglo donde Inglaterra, Francia y Holanda comienzan su conquista. España, por otro lado, no logra desarrollar su economía y la explotación de metales en México y Perú comienza a mermar. Desde el principio de la conquista, España le tenía prohibido a las colonias el comercio con el enemigo. El contrabando que se había desarrollado en el siglo anterior le hacía daño a la economía española. Para eliminar el contrabando, Felipe II ordena la devastación o despoblación de la parte oeste de la isla, ya que allí se encontraba el foco de la actividad. Diferentes sectores se oponen, en particular los que ocupaban esa parte. Ocurren levantamientos armados para resistir la devastación y el gobierno trae tropas militares de Puerto Rico para suprimir la revuelta. Logran neutralizar a los protestantes y los relocalizan cerca de los centros urbanos. Las autoridades españolas logran remover la población, pero esto tiene unas consecuencias devastadoras en la economía. De 100.000 cabezas de ganado solo sobreviven 2.000. La devastación marca el principio del fin para la colonia española y los resultados de esta decisión repercuten hasta hoy día. La despoblación y la crisis económica crea las condiciones para ataques enemigos, lo que crea la necesidad de establecer
el situado una ayuda desde México para financiar la administración de la isla y pagar por instalaciones y tropas militares. El establecimiento de La Tortuga como centro de actividad filibustero y bucanero promueve los ataques a esa isla por la milicia española. Son estos continuos ataques los que promueven que bucaneros y extranjeros comenzaran a refugiarse en la parte devastada de la Española en la zona occidental. Mientras Francia va colonizando y desarrollando la parte occidental de la isla, la parte oriental va decreciendo en población y empobreciendo hasta al extremo que no tienen ni ropa que ponerse. Para la segunda mitad del siglo, la población llega a bajar a 10.000 personas, la mayor parte de esta mulata. Con el establecimiento de la Compañía de Indias Occidental, los engages campesinos franceses que venían a trabajar la tierra por un tiempo específico, los filibusteros, buscaneros y esclavos negros, Francia se apodera de la parte occidental. Aunque las relaciones comerciales entre franceses y españoles eran ilegales, con el transcurso del siglo se establecen muy bien en el comercio entre las dos colonias. Sin embargo, problemas entre Inglaterra y España contra Francia se traducen en enfrentamientos entre los dos poblados hasta 1697. En el Tratado de Paz de 1697, España le concede a Francia la parte oeste de la isla. El nuevo rey de España, Felipe V, era el nieto de Luis XIV, lo que ayuda en las relaciones de las dos colonias. Se establece una relación de interdependencia no balanceada, ya que Saint-Domingue es una economía que va en camino a convertirse en la más importante del Caribe. Por el otro lado, Santo Domingo es una colonia pobre y de pocos recursos. No en balde esta última le provee el alimento que van a necesitar los esclavos de los ingenios azucareros en el lado francés. A través del siglo XVIII, la relación entre ambas es estable y beneficia a los dos lados hasta los eventos de 1793. Aquí Casas hace una comparación importante cuando menciona que Santo Domingo se convierte en este siglo en una colonia política de España por un lado y en una colonia económica de Saint-Domingue por el otro. Siendo la economía del lato la principal, esto permitía unas relaciones raciales más llevaderas, permitían más mezcla racial, diferencia muy grande con otras islas, inclusive la economía de Saint-Domingue, que se basaba en el azúcar, tenía unas relaciones raciales muy fuertes y el tren de trabajo para los esclavos era subhumano. El promedio de vida de un esclavo en esta colonia era de 8 años. Casas hace una tabla demográfica y otra económica que demuestra claramente las grandes diferencias entre las dos colonias. Para 1789, Saint-Domingue
tenía una población de 600,000 personas en 22,000 kilómetros cuadrados, mientras que Santo Domingo tenía 125,000 personas en 55,000 kilómetros cuadrados. La colonia francesa tenía un total en venta de azúcar de 110 millones de francos y la colonia española de 409,000 pesos. Y a esto se le añaden 350,000 que procedían del situado. El 80% del comercio externo de Santo Domingo lo hacía con la colonia francesa. La división de clases es muy marcada en Haití y la clase dominante se le llama los Grand Blancs. Con ellos, los primeros que comienzan a tener conflictos son los revolucionarios franceses. Quieren mercado libre y les preocupa que la Declaración de Igualdad de la Revolución Francesa pondría en riesgo el sistema esclavista. La primera revuelta en Haití comienza entre los Grand Blancs y los Petits Blancs. Estos últimos son los administradores superiores y administradores que reclaman más derechos. Se unen a estos los mulatos, también reclamando más derechos. Se desatan luchas violentas entre los tres grupos hasta que los esclavos se rebelan de forma violenta. Múltiples eventos de invasiones y guerras internas, apoyo de Inglaterra y España a los insurrectos en contra de la expedición de Napoleón, hasta que en 1804 Haití declara su independencia. Haití se convierte en una economía de campesinado, trata de anexar a Santo Domingo varias veces durante la primera mitad del siglo. Para finales del siglo XVIII estaban establecidas las bases en Santo Domingo para establecer una economía azucarera similar a la de Haití. Comienza a aparecer una burguesía pequeña y burguesía más significativa. La revolución haitiana frustra los planes de la clase esclavista y al desaparecer la demanda de ganado, los grandes hatos también comienzan a desaparecer. Se comienza a exportar la revolución a Santo Domingo y algo que señala Casá que es muy importante, no solo se declara la abolición de la esclavitud con la invasión haitiana, sino que se establecen varias instituciones democráticas y de pensamiento liberal. De 1809 a 1821 se conoce como la época de la España boba. En esta época se desmorona la economía colonial de los ingenios, hatos y estancias y comienza un desarrollo precapitalista de pequeños comerciantes y el mercantilismo. Se comienza a desarrollar una clase media, pequeño burgués, con conciencia nacional. En esta época solo llegan dos situados. La población es de unas 70,000 personas. Madera y tabaco comienzan a tener importancia. Surgen diferentes conspiraciones independentistas. Se sientan las bases para la incorporación de la colonia a Haití. José Núñez de Cáceres proclama la primera independencia
en 1821 y tiene como meta la integración de la colonia a Haití. La ocupación haitiana dura 22 años. Durante el dominio haitiano se liquida el monopolio de tierras por la iglesia, se vuelve a eliminar la esclavitud, los hatos casi desaparecen, se reparten tierras a los esclavos y cambia la economía prácticamente a una de campesinado. Los mercados principales son Inglaterra, Francia y Estados Unidos y Alemania. Cuando el presidente haitiano Boyer cae en 1843, comienza una oposición a Haití. Los hateros quieren regresar al dominio español. Las capas medias y urbanas quieren la independencia. En 1838 surge un primer núcleo pequeño burgués liderado por Juan Pablo Duarte. Por otro lado, un grupo de hateros dirigido por Tomás Bobadilla y Pedro Santana le piden a Francia que tome la parte española bajo protectorado a cambio de la bahía de Samán. En 1844 se declara la independencia gracias a las divisiones y guerras entre los haitianos. Aquí termina el primer tomo. El segundo tomo comienza con un análisis económico de 1844 a 1880. Debido al debilitamiento de la economía del hato, esta época se caracteriza por el desarrollo del corte de madera, ya que existía mucho bosque por la poca población y la industria del hato que no devastaba mucho el ambiente. La caoba es una madera muy fina que apreciaba Francia e Inglaterra. La agricultura era de sustentabilidad. El campesino siempre estaba endeudado con los comerciantes que se convertían en la clase dominante. El tabaco, aunque de poca calidad, se convierte en el segundo producto de más importancia en la economía. A través del siglo crece su producción. Su nuevo estatus político le permite a República Dominicana el comercio con varios países europeos. El formato que Casá en los dos tomos es el de establecer las condiciones económicas y sociales de cada época y luego el desarrollo político. Al usar los puertos de libre comercio de San Tomás y Curazao, comienzan a acumularse una deuda externa que convierte en dependiente los intereses extranjeros desde el peón o campesino hasta los grandes comerciantes. Todo se conseguía a base de crédito. Esta situación no cambia hasta los 1880, que comienza el comercio directo con Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países europeos. El problema de la moneda también causa una anarquía económica, ya que se